Bueno, muy buenos días. Esta es la clase del día miércoles 6 de mayo del año del coronavirus. A partir de ahora vamos a ver la historia de la comida. Perdón, la historia de la comida no, la historia de la cocina. Desde hace aproximadamente 2,5 millones de años que lo somos, la especie que nosotros, de la que somos parte, recorre el mundo. Pero hace relativamente poco que el hombre cocina. De hace 2,5 millones de años que el hombre come, pero la cocina como hecho humano es un fenómeno relativamente reciente. Bueno, nos vamos a basar en el primer capítulo de este libro, Historia de la Comida, de Fernández Armesto, un libro que vamos a tratar a lo largo del año, inclusive vamos a ir viendo todos sus capítulos hasta llegar al siglo XX. Eh, Armesto lo que hace es dividir el libro en 8 capítulos. Cada uno de esos capítulos coincide con una revolución. Armesto establece que la historia de la comida para el ser humano va dando saltos cualitativos en cuanto a las revoluciones que se van operando en el campo de la cocina. Esta tabulación que hace estas partes en los que lo divide no son cronológicos. ¿A qué me refiero? No es algo que suceda algo primero y a continuación otra cosa distinta, sino que son en algunos casos revoluciones que se van dando paralelamente de acuerdo a la región del planeta. Bueno, estas son las 8 revoluciones para Armesto. La primera gran revolución dentro de la comida para el ser humano es cuando el hombre inventa la cocina, o sea, el hecho de cocinar los alimentos. Sobre esto desarrollaremos el día de hoy. El segundo capítulo, que es otra revolución, es cuando el hombre le otorga un significado a la cocina. O sea, la cocina deja de ser un elemento exclusivamente biológico para satisfacer una necesidad física y pasa a ser un componente lleno de elementos simbólicos significativos. Las dos próximas revoluciones que van a suceder en la historia del hombre es aquellos animales que antes eran cazados ahora son criados por el hombre. Es la revolución del pastoreo. El hombre deja de ser cazador y pasa a ser ganadero. Lo mismo pasa con la tierra comestible, el capítulo cuarto, donde el hombre deja de ser meramente un recolector, un parásito, como lo llaman ciertos antropólogos, y pasa a inventar la agricultura, es decir, o sea, la tierra ya deja de ser un elemento de recolección y pasa a ser un elemento de producción. El otro gran capítulo es a través de la comida y rango, a través de la comida se establecen diferencias sociales. Las diferencias sociales se establecen, por ejemplo, quién está capacitado para dar un festín, quién puede pagar un banquete. Bueno, precisamente la comida es un elemento que sirve para el establecimiento de los rangos. Los reyes egipcios, que llamamos faraones, podían establecer grandes comilonas por una cuestión de rango, por una cuestión de estratificación social. El otro momento de las revoluciones es cuando el hombre comienza a comercializar los alimentos. O sea, los alimentos dejan de ser un elemento que el hombre encuentra dentro de su tierra, de su hábitat, y pasa a ser un elemento de intercambio. Aquí hay un factor fabuloso que es cuando los europeos llegan a América. Los europeos llegan a América, no descubren América. América estaba descubierta hacía 30.000 años por cazadores paleosiberianos. Con este contacto entre América, África, Asia y Europa, el viejo mundo, ya
los intercambios de la biota son inmensos. O sea, hay que pensar, eso lo vamos a ver más adelante, en cómo sacudió y cómo modificó América los alimentos de todo el mundo. O sea, no se puede pensar en la cocina oriental sin el picante americano. No se puede pensar la comida mediterránea, de la Europa mediterránea, sin los tomates americanos. El maíz americano, lo que significa para las culturas africanas a partir de 1500. Y las últimas revoluciones, las últimas dos revoluciones, están relacionadas con la revolución industrial. La revolución industrial es la maximización de la producción, no solamente de alimentos, sino también de objetos de consumo. Usted tiene que pensar que lo que hoy en día nosotros tenemos en nuestras casas, platos, ollas, tenedores, cuchillos, la ropa inclusive, si nos retrotraemos 200 años atrás, vamos a ver que en ese entonces eran artículos de lujo. Esta maximización de disponibilidad de productos es posible gracias a la tecnología que explota en la Europa del fines de 1700, principios de 1800. Y alimentar a los gigantes es una revolución que plantea Armesto, relacionada con bueno, la gran población de la humanidad hoy en día, que se concentra en núcleos urbanos. Hasta 1800 la mayoría de la gente vivía en el campo, producía su alimento, pero ¿qué va a pasar entre 1800 y 1900, siglo XIX y XX, cuando millones de personas se trasladan a las ciudades y dejan de ser productoras? Eso va a modificar las relaciones de producción y distribución. Lo que antes se conseguía en la huerta, en el campo, en la chacra, ahora puede ser comprado en un supermercado. Y esa es la última revolución de la que refiere Armesto. Bueno, esta es una síntesis de los 8 capítulos en que se divide el libro. Vamos a desarrollar esto, la invención de la cocina. Bien, el capítulo de Armesto arranca hablando de las ostras. Da una serie de consideraciones, por ejemplo, uno puede ir a un restaurante, pedir este plato exótico, raro, caro, y es probable que les sirvan una ostra viva todavía. Armesto arranca hablando de la ostra porque es uno de los pocos elementos en la actualidad donde se consumen productos naturales. Productos naturales es o sea, estos moluscos que parecieran recién extraídos del mar. Ya no quedan productos naturales. Hay que pensar que durante millones de años el ser humano se alimentó de productos naturales sin ser sometidos a ningún tipo de cambio. Por eso la ostra trae reminiscencias de ese estado prístino donde el ser humano se alimentaba de lo que obtenía sin ningún tipo de alteración, a través del fuego o a través de otros elementos. Bueno, hay otros productos que se consumen crudos, sí. Sin embargo, no son difundidos para la mayoría de la humanidad. Si uno va a Australia, se puede encontrar con que hay tribus australianas que se alimentan de estos gusanos, que son gusanos, los Withuti, como los denomina Armesto y como se llaman así, que son grandes gusanos que anidan en el cuenco de los árboles alimentándose de celulosa. Estos gusanos son consumidos crudos por las tribus que los pueden obtener, ¿sí? Es un alimento harto cotidiano para estas tribus. Sin embargo, nosotros vemos esto y seguramente nos produzca cierta repulsión. ¿Por qué razón? Bueno, porque es un elemento que se consume inclusive sin ser muerto el animal.
También Ernesto habla de algunos casos, por ejemplo las tribus Nuer, donde las parejas, los amantes, sobre todo los novios, lo que hacen es intercambiarse piojos, o sea, se despiojan y en señal de afecto cada uno come el piojo de su pareja. Em, bueno, estas son algunas imágenes que obtuve de estas tribus porque son tribus fascinantes, no solamente porque comen piojos, sino em, por las formas de tatuado que utilizan. Eso no son tatuajes, son escarificaciones, es decir, se levantan la piel para colocarse ciertos minerales para que no tomen el hecho alimenticio de una manera aislada, sino que está inmersa dentro de procesos culturales. Ustedes vieron el video de los Masáis, también es una tribu africana, son casi 1 millón de habitantes que viven en Kenia, y ustedes vieron cómo se alimentan básicamente de carne, leche y sangre de vacunos. Bueno, este es un desayuno Masái, ustedes esto ya lo vieron, ya saben cómo se trata el alimento. Bueno, la pregunta es que se hace Armesto es, ¿qué es cocinar? Cocinar significa alterar químicamente un producto. Entonces cite a Virgilio, que Virgilio dice, es un poeta de la antigüedad clásica, hace 2100 años que vivió Virgilio, que dice que se puede entender a la tierra cuando se siembran semillas. Esas semillas se introducen en la tierra y se calientan a través de un proceso de sol y calor, y que esa puede ser considerada una forma de horno para semillas. Las culturas cinegéticas, es decir, las culturas de cazadores-recolectores, una vez que obtenían una presa, lo primero que hacía el cazador era abrir la panza del animal y alimentarse de los productos procesados. Generalmente eran hierbas procesadas. Ustedes saben que nosotros no podemos consumir directamente celulosa, pasto por ejemplo. Sin embargo, esta era una forma que tenían los cazadores para reponer la energía que gastaban en el proceso de caza. Esa comida que obtenían de la panza de los animales puede pensarse como una comida cocinada, entre comillas, siempre. También ustedes vieron un documental sobre los inuits, que llamamos esquimos. Bueno, en esa cultura está difundida, inclusive hasta el día de la fecha, cuando los ancianos pierden los dientes y que no pueden masticar, generalmente los hijos lo que hacen es masticar la comida y una vez que se ablanda, dárselos a los ancianos para que puedan comer. Lo mismo sucede con algunas culturas africanas o asiáticas que lo hacen con los niños. Bien, otras formas de alterar la textura y la química de un alimento puede ser el momento que uno vierte limón, algún otro producto ácido o algún picante o algún adobo, el objeto al que es sometido cambia químicamente. Hay otras formas, por ejemplo, dejar podrir un poco de carne, es una forma de procesarla para facilitar la digestión. Todas estas son técnicas anteriores al fuego. Fíjense que estoy refiriéndome a técnicas anteriores al fuego. Lo que conocemos como charqui, que es el secado al sol, es otra forma de alterar el alimento, ¿no? Mayo, generalmente en esta época es cuando se hace el charqui. Se lo puede poner se lo sala generalmente y se lo pone al sol. Salar un alimento también es alterar su textura y su composición química. Otras formas de alteración son los ahumados, pero esto ya implica el uso del fuego. O sea, los ahumados sabemos que son técnicas prehistóricas,
prehistóricas, donde los alimentos, la carne sobre todo, es sometido a un proceso que permite, bueno, perdurar a lo largo del tiempo. El charqui es un charqui de caballo, un charqui de vaca, un charqui de chivo, bueno, permite mantener durante mucho tiempo este alimento que sin haberlo sometido se pudría rápidamente. Otras, bueno, estas son fotos de charqui de llama en Jujuy. ¿Sí? Bueno, hay otras formas de cocinar sin utilizar el fuego. En las culturas asiáticas, Corea por ejemplo, después de hervir el repollo, se lo enterraba a efectos de su fermentación. Bueno, esto por supuesto que es el kimchi, que así se llama, pero es un plato que se sirve gourmet, no es el kimchi original. Eh, Otro ejemplo de kimchi. Y Armesto también habla del Gravlax, las tribus nórdicas o las tribus que viven en hielo tenían la costumbre de enterrar los pescados. El hielo quema a los mismos, otorgándole un color negro, el hielo es una quemadura, y era también una forma de conservar la comida sin utilizar el fuego. Bueno, esto es el Gravlax como es absolutamente desvirtuado en cuanto a su origen, como se puede servir hoy en día en un restaurante. Bueno, hay muchísimas formas de modificar un alimento. Ustedes piensen en el queso también. El queso es un proceso casi mágico donde un líquido se va solidificando hasta convertirse en un producto lácteo, o sea, se pasa de un producto líquido a un producto sólido. También hay otras formas de tratar la carne. Se mencionan que los mongoles, por ejemplo, antes cabalgaban con un pedazo de carne bajo la cabalgadura. Entonces, entre el lomo del animal, entre el cuarto trasero del animal y la cabalgadura, se iba ablandando por el ajetreo y se iba salando por el sudor del animal. Eso también era un alimento para las tribus mongolas. Bueno, dejamos acá la primera parte, así no se hace tan pesado.